En 1830, un escritor francés tenía un problema bastante parecido al tuyo y al mío. Tenía que terminar urgentemente una novela que hoy día se conoce en todo el mundo, pero procrastinaba constantemente, así que tomó una decisión completamente absurda. Guardó toda su ropa bajo llave. Y gracias a eso terminó una de las novelas más importantes de la historia, El jorobado de Notre Dame. Y sé lo que te estás preguntando, ¿cómo es posible que hacer algo tan ridículo le hiciera dejar de procrastinar? Y cuanto más investigaba historias como esta, más me daba cuenta de algo bastante incómodo. Y es que la mayoría de personas más productivas de la historia no tienen más disciplina que tú, y tampoco eran más inteligentes, pero sí tenían sistemas. Pequeños hábitos rarísimos que cambiaban completamente cómo funcionaba su cerebro. Y después de probar varios de ellos durante semanas, entendí que hoy nos cuesta tanto concentrarnos porque tenemos entornos perfectos para distraernos constantemente. Así que en este vídeo voy a enseñarte los 5 hábitos más extraños que copié de algunas de las personas más productivas de la historia. Y están creados para que no tengas que luchar con tu entorno cada día. La única diferencia entre tú y esas 5 personas es algo que descubrieron y que definió el éxito para ellos. Y es algo que revelaré si te quedas hasta el final del vídeo. Elimina físicamente la distracción. El autor del que te hablo es Victor Hugo, autor de Los Miserables y del Jorobado de Notre Dame. Y en 1830 firmó un contrato para terminar la novela en pocos meses. ¿Y qué es lo que pasó? Que no paraba de procrastinar. Porque sí, nuestro amigo Víctor no tenía TikTok, no tenía pantallas, no tenía televisión, pero sí salía a cenar con los amigos, a beber y otras cosas que aquí no podemos contar. Hasta que llegó a su límite, y ahí es cuando tomó una decisión firme. Según nos cuentan los relatos y las cartas de su mujer, Víctor Hugo guardó toda su ropa bajo llave, la ropa de calle, absolutamente toda. Y dirás, ¿pero para qué hizo esto? Víctor Hugo tenía claro una cosa, que la voluntad es frágil, la fuerza de voluntad no la podía controlar. Cuando podía salir, salía. Cuando tenía distracciones, se distraía. Dejó de intentar ser disciplinado y empezó a modificar su entorno. Por eso mismo guardó su ropa bajo llave, y eso fue lo que lo cambió todo. Víctor Hugo no confiaba en motivarse cada mañana, confiaba en eliminar físicamente la posibilidad de distraerse. ¿Cuál fue el resultado? Que en 4 meses El jorobado de Notre Dame estaba terminado. Una de las novelas más importantes de la historia que conocemos hoy día. Y aquí creo que cometemos el mismo error constantemente. Nosotros dejamos el móvil al lado. Lo dejamos con notificaciones, con redes sociales abiertas, entonces es normal que nos distraigamos y luego nos sorprendemos de que no podemos concentrarnos. Quizá el problema no eres tú, quizá el problema es tu entorno. Camina para pensar mejor. Este hábito lo copié de Friedrich Nietzsche. Y sinceramente, si a este filósofo te lo encontrabas por la calle, seguramente te cambiarías de acera, o al menos yo sí que lo haría. Pero este filósofo nos dejó una frase que a mí, cuando la descubrí, me explotó literalmente la cabeza. La frase que nos dejó Nietzsche era la siguiente: solo los pensamientos que nacen caminando tienen verdadero valor. Y cuanto más investigaba su vida, más entendía por qué decía esto. Nietzsche sufría de dolores de cabeza, ansiedad, problemas de visión, y aún así caminaba durante horas cada día, a veces hasta 8 kilómetros diarios. Llevaba, cuando caminaba, pequeños cuadernos encima y escribía ideas mientras caminaba por preciosas montañas suizas. Y aquí fue donde comprendí lo siguiente, que muchas de las ideas más influyentes de la historia no nacieron enfrente a una pantalla, ni revisando notificaciones, ni haciendo scroll. Nacieron caminando, dando un sencillo paseo. Y creo que nosotros hemos perdido completamente esto, porque ahora mismo cualquier momento vacío lo necesitamos llenar de estímulos, de móvil, de TikTok, de notificaciones, de música, de podcast, de cualquier tipo de ruido constante. Y esto, quiero que pienses una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste 20 minutos sin sacar el móvil ni una sola vez? Exacto. El silencio nos da miedo. Y creo que Nietzsche entendió algo peligrosísimo. El nunca estar a solas hace que nuestro cerebro pierda la capacidad de tolerar el silencio. Cuando copié este hábito, empecé a salir a caminar y al principio era incómodo porque no llevaba el móvil y sinceramente necesitaba ruido en mi cabeza. Pero después de unos días empecé a notar algo bastante raro. Pensaba mejor y tenía mejores ideas, y aún así me sentía calmado mentalmente. ¿Alguna vez has salido a caminar sin móvil y sin música? Déjamelo en comentarios. Trabaja menos horas pero protege esas horas. Este probablemente el hábito que más me cambió personalmente y también el que me destruyó la idea de productividad. Porque hoy Internet te hace creer que tienes que tener 14 horas al día para trabajar y sacar las tareas. Pero Darwin cambió la biología
cuando dijo que solo deberíamos trabajar 4 horas y media al día. Y sí, trabajaba menos que muchísimos creadores de contenido del día de hoy, pero decía una realidad que esconde un detalle bien importante. Esas horas que trabajaba, las 4 horas y media al día, las protegía sagradamente. Darwin las protegía de una forma obsesiva. Tenía concentración absoluta, sin ninguna interrupción, sin ninguna distracción, y esto era sagrado para él. Detrás de su casa construyó algo que a mí me explotó la cabeza, un sendero llamado The Sun Walk. Era su camino para pensar, y cada día, igual que el autor anterior, Nietzsche, salía a caminar cada día, sin ruido, no salía con amigos, salía sin ningún tipo de estímulos para pensar, porque sabía, seguramente igual que Nietzsche, que ahí estaba uno de los secretos. Y aquí fue donde comprendí lo que realmente estaban haciendo todos para que funcionara y que te lo revelaré al final de este vídeo. La concentración profunda cambia el mundo. La siguiente persona probablemente tenía más razones para rendirse que tú y que yo. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel, Marie Curie. Pero lo más impresionante no fue estos premios, fue su capacidad de pasar horas y horas en concentración obsesiva. Marie Curie pasaba horas removiendo metales químicos en un laboratorio y era agotador, porque pasaba horas repitiendo el mismo proceso una y otra vez, sin distracciones y sin interrupciones. Estaba en una concentración absoluta, sin cambiar constantemente de tarea. Y esto es lo que marcaba la diferencia. Mientras el resto del mundo se distraía, ella descubría elementos que cambiarían la ciencia para siempre. Muchísima gente que trabajó con ella decía que cuando entraba en concentración era casi imposible sacarla de ese estado. Era como si desapareciera el mundo a su alrededor y estaba inmersa en esa burbuja de su mente. Y sinceramente, creo que eso hoy se ha vuelto rarísimo, porque vivimos interrumpidos constantemente, con mensajes, con notificaciones, con llamadas, con vídeos, con podcasts, da igual el estímulo que sea, el caso es que tenemos ruido constante y nuestra mente acaba acostumbrándose a cambiar constantemente de estímulos, cada pocos segundos. Por eso creo que hoy la concentración profunda se ha convertido en un superpoder. Desaparece para pensar. Este es mi hábito favorito de todos, pero recuerda que cuando termine de contar te diré el secreto que los 5 tienen en común. Mientras dirigía Microsoft, una de las empresas más importantes del planeta, Bill Gates hacía algo que hoy parece imposible. Desaparecía completamente. Sí, como lo oyes. 2 veces al año Bill Gates se retiraba completamente de cualquier estímulo y de cualquier distracción. ¿Sabéis dónde se iba? A una cabaña aislada en medio del bosque, sin reuniones, sin notificaciones, sin llamadas y, por supuesto, sin ninguna distracción, como por ejemplo los empleados. Esto lo hacía 2 veces al año. Solo se llevaba libros y su cabeza. Y ahí estaba en silencio. Él lo llamaba Think Week y era su semana para pensar. Y mientras el mundo seguía acelerando, él bajaba la velocidad y desaparecía de su entorno. Y creo que muchísima gente tendría ansiedad después de 2 horas así, porque estamos tan acostumbrados al ruido que el silencio empieza a incomodarnos. Pero aquí viene la parte increíble. En una de esas semanas, Bill Gates escribió un documento llamado The Internet Tidal Wave, un texto donde predijo que Internet iba a cambiar completamente el mundo, y este documento acabó cambiando la dirección entera de la empresa Microsoft. La idea que ayudó a cambiar una de las empresas más importantes de la historia no salió de una reunión, ni de notificaciones, ni salió respondiendo correos, salió del silencio, y creo que esto dice muchísimo sobre cómo vivimos hoy día. Porque ya casi nunca pensamos profundamente, solo reaccionamos constantemente al ruido que tenemos en el entorno, y por eso creo que todo el mundo debería tener pequeños espacios de desconexión total, aunque solo sean 2 horas o tal vez una mañana, porque muchas veces las mejores ideas aparecen cuando por fin dejas espacio para pensar de verdad. Los 5 hábitos que hemos visto tienen un elemento común que hace que posiblemente funcionen correctamente, y todas las personas que hemos visto lo tenían. Víctor Hugo eliminó físicamente sus distracciones. Nietzsche caminaba solo durante horas. Darwin protegía obsesivamente su concentración. Marie Curie trabajaba en estados profundos durante horas. Y Bill Gates desaparecía completamente para pensar. 5 personas distintas, 5 épocas distintas, pero un mismo patrón. Protegían su atención. Ellos sabían algo que nosotros estamos olvidando. Tu atención literalmente construye tu vida. ¿A qué cosas le estás dando tus horas? ¿A qué personas? La pregunta no es ¿cómo me vuelvo más productivo? La pregunta correcta sería si sigo empleando mi tiempo en las mismas actividades y personas, en 10 años estaré en el lugar que quiero. Si no decides dónde va tu atención, alguien lo hará por ti.